Hola amigos, bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Andrés Ortega y a lo largo de estos 30 minutos vamos a estar conversando de la importancia de ser honestos con Dios. Antes de entrar de lleno a esta temática, quiero recordarles que puede visitarnos en la página de Facebook Escuela Sabática Universitaria Montemorelos. Allí puede dejarnos sus dudas y sus preguntas también, por supuesto. Hemos de estudiar en esta semana la importancia espiritual de la honradez, la importancia también de la práctica del diezmo y la relación que tiene con el mayordomo y también, por supuesto, con la mayordomía, la importancia que tiene nuestra relación con Dios y cómo podemos aplicarlo en nuestros días y en nuestro tiempo. Quédate con nosotros, comenzamos. Gracias por continuar con nosotros, es un placer estar con ustedes y con ustedes también, queridos amigos, y me gustaría que la audiencia pudiera conocerlos, así que vamos a empezar de mi lado derecho. Gracias, mi nombre es Brian Cedillo Novelo, segundo año de Teología y soy de Mérida, Yucatán. Gracias, bienvenido. Mi nombre es Julio César Zamora, estudio Teología al tercer año y soy del sur de Veracruz. Bienvenido, Julio. Mi nombre es Samuel Antonio Gil Rodríguez, estudio Teología y soy de Pueblo a Pueblo. Gracias, Tony, te vamos a decir para estar en camaradería. ¿Qué les parece si oramos antes de iniciar? Tony, me gustaría que oraras. Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites reunirnos para expresar lo que tú quieres que estudiemos. Ayúdanos a estar de acuerdo en los puntos y ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, una lección Importante, complicada me refiero porque para poder llevar a cabo esto que se nos pide hay que tener fe, hay que tener bien puesta la camiseta del cristiano, ser honestos con Dios. En algún momento hemos caído en deshonestidad, no personal, sino me refiero a nivel general como cristianos. Hemos llegado a errar, a caer en dificultad en nuestra relación de honradez con Dios. Sí, yo creo que pues somos seres humanos y cualquiera puede errar, ¿no? Y en todo momento la Biblia nos dice que estamos en continuo mal y creo que en todo momento de igual manera somos deshonestos, no solamente con las personas, sino con nosotros mismos, y no solamente con nosotros mismos, sino con Dios también. Yo considero que el tema de la honestidad tiene que ver no solamente con nuestra relación con Dios, sino con nosotros mismos. Por eso el tema ser honesto tiene que ver con ser correctos y ser coherentes con lo que profesamos ser y con lo que decimos. Así que considero que ser honestos implica primero con nosotros, porque Dios conoce todas las cosas, desde nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestras acciones y la razón por las cuales las hacemos. Sí, es cierto. Me hace recordar, por ejemplo, cuando uno está niño, ¿no? Y viene la vecina a tocar la puerta y entonces pregunta por tu mamá y tu mamá te dice, dile que no estoy. Es una mentirita blanca, ¿no? Entonces vas y sales con la vecina y le dices, ¿qué dice mi mamá que no está, no? O sea, a veces nos suena chistoso, pero desde esas mentiritas blancas que de niño nosotros aprendemos a decir, pues estamos siendo deshonestos. Claro, porque no hay mentiras blancas, claramente. Mentira es mentira. ¿Podemos llegar a querer justificar nuestra deshonestidad, a intentar racionalizarla? Podría decirse que nos escondemos o escudamos más que nada en la naturaleza humana, ¿no? Decimos, es que soy frágil. Es mi condición. Es mi condición. Hasta que Cristo venga es cuando realmente voy a cambiar. Yo creo que es nuestro error, bajarnos al nivel de lo peor para decir, pues así soy. Cuando en realidad Dios nos dio, Jesús cuando vino a la tierra, nos dio un ejemplo a seguir. Él fue perfecto y Él ha prometido que si lo permitimos actuar, pues... Claro. Bien, ya vimos la parte de la honestidad y quiero hacerles otra pregunta. ¿En algún momento le hemos robado a Dios? Es pregunta para contestar. Sí, pues robar es un acto de tomar algo que no te pertenece. Y la escuela sabática de esta semana nos invita a reconocer que hay momentos donde tomamos, tenemos o ocupamos en algún momento algo que a nosotros que no es nuestro. Es simple y sencillamente que no es nuestro. Creo que eso es un acto de robar. Y hay ocasiones donde en nuestra vida cristiana tomamos o nos hacemos parte de algo que realmente nosotros no nos corresponde tomar o hacer uso de algo, ¿no?
Y no solo refiriéndose al dinero, estamos hablando del tiempo y de los diferentes recursos que Dios nos da. Claro. Entonces, en vez de, por ejemplo, no digo que sea malo, pero por ejemplo, estar en el celular, ¿no? Por tiempo excesivo, en vez de poderlo usar para estudiar la Biblia o para hacer un trabajo útil para tu familia o para ti, ¿no? Eso simplemente también es robar tiempo. Sí. Entonces hay que ser no solo honestos con el dinero, que empezamos hablando de esto, de mentiras, sino de todos los recursos que Dios nos da. Sí, y es importante que lo entendamos porque la lección de escuela sabática precisamente nos enmarca eso, ¿no? La honestidad, la honradez que nosotros debemos de tener con Dios, la práctica espiritual, pero relacionada a través del diezmo. Y por eso es que les hacía yo esta pregunta. Si en algún momento hemos sido faltos para con Dios, me gustaría que me ayudaran a leer Malaquías capítulo 3, versículo 8, también usted en su casa que nos está acompañando, Malaquías capítulo 3, versículo 8. Así que vamos a darle lectura. ¿Me ayudas, por favor, Brian? Claro, 3, 8 al 10, ¿verdad? Sí. Dice la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? ¿En vuestros diezmos y ofrendas? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muy bien, gracias. Hay una parte que me causó impacto en la lección. Se las voy a leer y quiero que comentemos un poquito la reacción al respecto. Cuando somos deshonestos tendemos a racionalizar nuestros actos y a justificarlos y a minimizar su significado. Vean lo que dice Dios. Me habéis robado en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. ¿Y en qué momento lo hacemos? Yo creo que en algún momento a todos nos ha faltado, no sé, se nos acabó el gas, no pagamos la luz, etcétera, etcétera. Y ya distribuimos toda la ganancia y hay algo que tenemos ahí que no lo hemos entregado porque se entrega el sábado, pero ahí está, ¿no? Y entonces tendemos a decir, bueno, yo creo que Dios va a entender mi necesidad. Dios comprende mi necesidad. O dices, lo repongo en la siguiente quincena, ¿no? O lo repongo en la siguiente. Yo creo que a todos nos ha llegado a suceder esto. Y es una cuestión de honestidad total. ¿Cómo podemos entender esta parte de la honestidad para con Dios? ¿Por qué es tan importante en nuestras vidas? Pues yo creo que principalmente debemos de entender, ¿no?, que todo le pertenece a Dios y lo que Él nos da es para que nosotros lo empleemos de una mejor forma. Claro, de lo que Él nos dio, Él solamente nos pide un 10%, ¿no? Y de eso es lo que nosotros vamos a entregarle en cuestión de fe, y es donde entramos al siguiente punto, ¿no?, que es cuestión de fe. Tenemos que tener la fe de que, como tú decías, ya tenemos provisto para qué va a ir este dinero, a qué va a ir este dinero, y a veces no tenemos lo suficiente y decimos, no, pues tal vez Dios entenderá mi necesidad, pero es cuestión de fe también entender que Él va a proveer si yo le soy fiel a Él. Así es. Claramente. Aparte de la fe, y para mí eso es crucial para nosotros, tenemos que ponernos en claro quiénes somos y nuestras cosas de quién son. Levítico 27:30, en el mismo contexto de Malaquías 3:8 que estuvimos leyendo, menciona: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si nosotros comprendemos que nuestros recursos Dios nos los da como bendición, y entonces nosotros optamos por ponerlo en dedicación a Dios, no nos debe costar dar el diezmo. No nos va a costar quitarlo de donde ya lo apartamos para el sábado, pues no nos debe costar, porque es dedicado, pues. Esta parte que le corresponde a Dios, Dios en su sabiduría lo hizo proporcional. No es algo de cantidad, no solamente, sino que tiene que ver con mis ganancias, con lo que yo tengo, con lo que Dios me hace proveerme a mí. Y si yo gano cierta cantidad, bueno, es en base a esa cantidad, no en base a lo de alguien más. Dios nos pide más de lo que yo no deba de dar, sino que Dios en su sabiduría decide una proporción exacta en base a mis recursos o a todo lo que yo pueda tener. Porque muchas veces otra de las formas en las que robamos probablemente decimos, no, yo doy.
yo doy. Pero otra de las formas en las que podemos robar es que nos metemos la mano a la bolsa y buscamos la moneda, el billete que se nos atraviese y ese damos. Y no es la realidad. Dios dijo, esta parte es separada para mí. Y me agrada la parte que mencionaba Tony en relación a una vida de fe. Porque si bien somos hijos del Dios del universo, ¿por qué no le pedimos al Dios del universo en lugar de tomar de lo que le tenemos que regresar? ¿Me explico? Entonces, tenemos que hacer realidad en nuestra vida. Y hay tantos ejemplos de fe, Abraham, Jacob, en los que su vida previa de fidelidad y obediencia fueron las que marcaron la pauta para poder realizar las cosas que hicieron bien y por los cuales fueron destacados debido a su fe. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, para poder llegar a esa fidelidad absoluta para con Dios? Pues en la lección mencionaba una referencia en el capítulo de Lucas, donde dice el Señor, pues en lo poco fuiste fiel, también lo vas a hacer en lo mucho. Creo que el acto de robar inicia cuando nosotros, como mencionaba Brian, en nuestra vida de pequeño a veces decimos, no, pues voy a tomar un peso, ¿no? Cuando voy al mandado y en vez de regresar el cambio, mamá, me lo quedo. O cositas pequeñas con 2 pesos, no importa, es un peso total, no es nada, ¿no? Pero tiene que ver con las cosas pequeñas que hacemos. Esa nuestra expresión de fe general, cuando lo vamos a expresar grandemente, aún así cosas como el diezmo, todo inicia desde las cosas pequeñas, detallitos, o sea, ya estamos hablando de recursos, bueno, con los pequeños pesos, 2, 5, 10 que nosotros tengamos, yo creo que cuando iniciamos con eso, en el ser amorosos y expresivos con eso, creo que cuando sea una cantidad más grande no nos costará. Ahora yo me pregunto, ¿realmente tenemos fe? Aquí, ¿por qué pregunto esto? La Biblia nos menciona 3 generaciones de personas que son señaladas por la fe que tuvieron. Abraham, el padre de la fe, su hijo Isaac, con la manera en la que solicitó su esposa a Dios, y Jacob. A ellos se nos presentan como que la fe de ellos no me la toques, ¿no? Pero ahora yo me pregunto, la lección presentaba el tema del sacrificio de Isaac, ¿no? Qué poder de fe que tenía Abraham. Pero ahora yo me pregunto, ¿dónde estaba esa fe, por ejemplo, cuando estaban pasando por Egipto? Y dijo que su esposa era su hermana, ¿no? Entonces, ¿dónde está la fe de ese padre de Abraham, ¿no? Ahora me voy con Isaac, que hizo lo mismo al pasar por Melquisedec, que si no me equivoco se llama el rey. Hizo exactamente lo mismo. Y Jacob, al querer robarle la primogenitura a Esaú, que él ya sabía que iba a ser para él, pero en vez de dejar que Dios actúe, él se puso a actuar. Sí. ¿Nos suele suceder con el diezmo también o no? ¿No actuamos con nuestros pensamientos? Por eso me pregunto, ¿realmente tenemos fe? Y eso es a lo que yo me refería con racionalizar. Precisamente nuestra deshonradez la intentamos justificar. Vamos a ir a una breve pausa, muchachos, también a usted que nos acompaña en sus hogares, y vamos a lanzar una pregunta que vamos a responder al regresar. Y la pregunta es la siguiente: ¿de qué manera los ejemplos bíblicos nos pueden dar la pauta para ser fieles de manera completa a nuestro Dios? Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan. Queridos amigos, hemos regresado ya al repaso de la lección y lanzamos una pregunta importante, una pregunta interesante. ¿Cómo el ejemplo bíblico, los ejemplos bíblicos pueden darnos la pauta para ser completamente fieles y honestos con Dios? Sí, a mí me gustaba la parte que decía nuestro compañero Zamora, en la parte que era acerca de Abraham. Abraham había sido fiel en el momento que se le había presentado la indicación de matar a su propio hijo. Pero sabemos que esa no fue el inicio. Él ya había llevado una vida de fidelidad. Y si nosotros recordamos todo lo que se nos menciona incluso en Hebreos, de que por fe él salió de su tierra,
Nosotros sabemos que, como lo decía Zamora, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si iniciamos en lo poco, de igual manera, Él nos va a poner en lo mucho. Claro, ahora vamos al asunto del 10%. Es algo poco que nosotros podemos dar en favor a otros e incluso podemos ayudar para que otros conozcan el Evangelio. Sí, esa es una realidad de nuestras vidas, tiene que ser latente. El diezmo tiene un propósito en especial, un propósito de que el Evangelio se siga esparciendo. Y es una declaración de fe. Yo creo que la historia de Abraham me muestra, si Dios me pide algo, Dios sabe por qué me lo pide. En el caso de que Dios le pide a su único hijo, como lo dice la Biblia, y Abraham confiaba plenamente. Dice, bueno, si el Señor lo está pidiendo por algo y no tengo que renegar, no tengo que poner objeciones, no tengo que ponerme a racionalizar si está correcto o no. Si el Señor lo está pidiendo, sí es. Y bueno, Abraham lo hizo sin duda, sin reservas y en el instante. Y creo que esa es la pauta que nos muestra para con el diezmo. Dios nos pide y hay que hacerlo. Con Abraham hay algo especial. Él le entrega los diezmos a un rey, a Melquisedec. Y voy a lo siguiente, ¿cuántas veces nosotros, a usted que está en casa, no nos hemos encontrado con esa disyuntiva de si antes no me alcanzaba el dinero, ahora que doy el diezmo, menos. Así. O ahora que daré el diezmo me va a alcanzar menos. O bien, ¿a quién le estoy dando el diezmo y para qué se está utilizando? ¿Por qué no mejor yo hago directamente la obra de Dios? ¿No? ¿Cómo puede ser ese ejemplo de Abraham también un parteaguas en nuestra actitud? Creo que, pues, de la misma forma que solamente Dios le había dado un hijo a Abraham de parte de Sara, y sabemos que él anhelaba un hijo y era lo único que tenía, ahora le pide que lo mate. Es cuestión de una fidelidad. Tal vez nosotros no tenemos lo suficiente para vivir, pero Dios nos pide ser fiel y Él va a ser fiel con nosotros. Bien, en este caso, Melquisedec no hay más evidencia sobre él. No hay algo que nos pueda decir a esto se dedicaba, esto era lo que hacía y tal, no hay. Entonces Abraham le entrega directamente los diezmos a él, que ya en un contexto bíblico histórico más amplio podemos entender que era una figura representativa de Cristo. Claro, claramente como lo dice el libro de Hebreos, sin genealogía, sin padre ni madre, pero era una representación de Dios mismo. Es una autoridad que Dios pone aquí en la tierra y esa autoridad nos demuestra que Dios es a quien nosotros damos el dinero a alguien, pero Dios lo canaliza porque Él sabe cómo lo tiene que hacer. Y esa autoridad aquí le entrega directo. Dios la ha designado con un propósito específico. Y Abraham no se puso a decir, bueno, ¿y para qué lo vas a utilizar? No. Abraham lo dio con fe, con amor, con una expresión de fe, de amor y de confianza. Y él estaba seguro de que no era para Melquisedec, sino que era para Dios, porque la promesa no se la hace a Melquisedec, sino se la hace a Dios mismo. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros podamos separar el diezmo, el 10%, separarlo desde el principio? Tenemos entendido que el diezmo es santo, ¿no? Pero ¿desde cuándo es santo? ¿Desde que llega y se deposita en el alfolí o en qué momento comienza esa santidad? Desde que lo separas. ¿Por qué? Porque es darle la prioridad a Dios. Tu número uno en tu lista de cosas o necesidades que tienes, la necesidad de Dios. Sí, dale la prioridad a Él. Tenemos un fenómeno de que hay personas que cuando van a depositar el diezmo, algunos ya lo traen listo. Eso me encanta, cuando alguien ya lo trae listo, cuando trae nombre y todo lo que tengas que hacer, y no en el momento que va a pasar el alfolí, ese momento estamos tomando y hay que dar, ¿no? No es cuando yo lo tomo desde casa, cuando recibo mi ingreso, cuando saco todas las ganancias aquí y allá, bueno, desde ese momento eso ya lo tengo en casa. Yo creo que desde ese momento se vuelve especial y sagrado. Semanas atrás, en lecciones atrás, hablábamos de la fe de Abraham también. Y nos mencionaba justamente ese mismo ejemplo del sacrificio de Isaac. Y nos hacía la pregunta, ¿ustedes creen que ya sabía Abraham en qué iba a terminar el sacrificio de Isaac? Yo estoy seguro que Abraham tal vez no sabía que Dios le iba a detener la mano, pero sabía que todo iba a salir bien. Cuando iban caminando hacia rumbo al Moria, yo sé que Abraham estaba seguro en quién creía. Ya sabía lo que iba a hacer. Él no sabía qué iba a pasar, pero sabía qué iba a suceder. O sea, las cosas bien, porque Dios le dijo. Ahora, el ejemplo que tú mencionas de las personas que van con su diezmo preparado, es aquellas personas que ya saben para quién están sirviendo.
saben que no importando la necesidad actual que tienen, saben que ese diezmo es de Dios y saben a dónde va a ir a parar y qué se va a hacer con eso. Ahora, el diezmo tiene una promesa. Malaquías dice, pruébame en esto, trae los diezmos y vas a ver que va a haber bendición hasta que sobreabunde. Vean lo que dice la lección de escuela sabática. El diezmo pertenece al Señor y por eso es santo. No se santifica mediante un voto o un acto de consagración, simplemente es santo por su naturaleza, porque pertenece al Señor. Nadie excepto Dios tiene derecho al diezmo. Nadie puede consagrarlo al Señor porque el diezmo nunca ha sido parte de la propiedad de ninguna persona. Y es bien interesante esta parte. Por eso Dios dice, me estás robando. Y es que es una acusación pesada. Sí. Es algo serio, me estás robando. ¿Y por qué me estás robando? Porque ese 10% específico, aunque el cheque venga a tu nombre, no nos pertenece, no es nuestro, nunca ha sido nuestro. Siempre he considerado que todo lo que tenemos, como lo decía Antonio al principio, es de Dios. Quien te da la vida es Dios, quien te da la fuerza para trabajar es Dios, quien te da la inteligencia para obrar es Dios mismo. Y al final el Señor te dice, mira, te doy el 100%, trabájalo. Y al final solamente te voy a regalar el 90%. Yo soy el que te está invirtiendo en ti y el 90% te lo doy a ti. Yo solamente quiero un 10% y no lo quiero porque lo necesite, porque Dios no lo necesita, sino es una muestra de fe que nosotros consagramos nuestra vida a Dios mismo. Sí. Aparte del diezmo como santo, santo significa apartado. ¿Qué más hay santo en esta tierra? Bueno, encontramos de igual manera lo que es el sábado. De igual manera el sábado es algo que Dios ya apartó. Dentro de la semana ha apartado un día especial para que nosotros estemos en comunión con Él. De igual forma el diezmo lo ha apartado Él para que nosotros lo apartemos y para que realmente estemos, como lo decía nuestro amigo Zamora, tengamos un encuentro de fidelidad con nuestro Señor. Ni el sábado ni el diezmo nos pertenecen, nunca nos han pertenecido y por tanto son santos. No estamos diciendo que el diezmo esté a la misma altura que el sábado, pero sí ha sido apartado por el mismo creador del sábado. Y es bien interesante esta situación. Pues y sí, adelante. Es verlo de la perspectiva que decías, Zamora. O sea, no es algo que sea mío, es de Dios. Él me está dando la oportunidad de yo tener algo, porque sin Él no tenemos nada. Claro. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, entonces dices, wow, Dios solo se está quedando el 10% para Él y a uno le está dando el 90%, 9 veces más de lo que Dios está quedando. Yo creo que si lo vemos de esta perspectiva, entonces decimos que Dios está benévolo con nosotros. Claro. El reavivamiento, la reforma y el diezmo. Sin reavivamiento no puede haber una reforma y sin el diezmo como esa figura donde se conjuga tanto el reavivamiento como la reforma, se torna un tanto complicado entenderlas. ¿Qué relación hay entre estas tres? El reavivamiento, la reforma y el diezmo. Claro, la escuela sabática nos invitó a reconocer un evento especial en Nehemías capítulo 13, cuando Nehemías reconstruye, viene, cuenta lo que hace y al final cuando él empieza a recomponer el templo, cuando recompone todo el sistema que había ahí, toca algo muy especial. Habla del sábado también, pero también habla del aspecto de cuidar los diezmos. Antes mencionaba que en la lección del en el capítulo 13 de Nehemías, que todo el diezmo era tomado para alguien. En este caso, el sacerdote Eliasib, dice el versículo 4, era encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios y había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran habitación en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que se había mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Cuando Nehemías hace la reforma, cambia las cosas, un aspecto importante que viene como consecuencia del reavivamiento, de la reforma, es el diezmo, el poner nuestra vida, nuestros recursos a como Dios lo pide y lo demanda. Entonces, quiero entenderlo de la siguiente forma como nos lo explicaste. Para que haya un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas, hay que conocer primero a Dios. Claro. Y después de conocer primero a Dios vamos a poder entender por qué es necesario y por qué es nuestra obligación moral
devolver el diezmo a Dios, no simplemente por el hecho de que no nos corresponda, sino porque es santo y porque tiene un propósito especial y apartado. Vamos a ir concluyendo. ¿De qué manera esta situación de conocer a Dios nos va a permitir llegar al reavivamiento y la reforma? ¿Por qué esta situación en específico nos tiene que hacer entender que Dios es dueño de todo? Quiero ponérselos en el siguiente contexto. Dios, dueño de todo, nosotros como mayordomos de Dios, y por lo tanto Él está pagando. ¿Me explico? Y sin embargo hay que regresar una parte. Para nosotros poder entender esto y poder ir más allá, como lo habíamos visto en lecciones anteriores, necesitamos de este reavivamiento, y de esta reforma también. ¿Qué necesidad hay como cristianos hoy en día de esto y cómo podemos hacerlo personal? Es pregunta. ¿Alguien está interesante? ¿Alguien le gustaría comenzar para ir concluyendo? Pues yo me quedaría con lo siguiente. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado como en consignación todos los recursos. Hablando ahorita de dones, pero si lo llevamos en el contexto de los recursos monetarios, pues nos llama administradores. ¿Sabes qué? Eres el mayordomo. En un momento fue Adán con la tierra. Ahora tú eres con tus recursos. Somos partícipes de la multiforme gracia de Dios. Así es. Bueno, pues vamos a concluir. ¿Qué les parece? A usted que está en casa le invito a que vayamos rápidamente a Génesis capítulo 28, versículo 20 en adelante. En el versículo previo, en los versículos previos nos habla acerca de un sueño que tiene Jacob. Dios se le aparece en un sueño a Jacob en Betel y Jacob hace una pronunciación bien importante, una promesa. Versículo 20, allí hizo voto Jacob diciendo, si va conmigo Dios y me guarda en este viaje en el que estoy, si me da pan para comer, vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dé Dios, el diezmo apartaré para ti. Es importante y es necesario que entendamos que si Dios nos ha cuidado, si Dios ha estado con nosotros, si Dios nos ha dado pan para comer y vestido para vestir, tenemos la necesidad latente de ser fieles y honestos con Dios. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima.